Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores Laura, Patricia, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. Un gran saludo a todos los oyentes de la Radio Magi. Estamos continuando con otro nuevo programa de Suelo al Cielo. Ya es una rutina y es también una grata compañía y atenderles ahorita, Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Hola. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema muy importante, igual interesante, sobre la histeria, ¿no? Hemos escuchado hablar a muchas personas, muy aparte de nuestra profesión, y escuchamos, ¿no? A la gente decir, es muy histérica, no te pongas histérica, ¿no? Cuando la chica tal vez se pone medio enojona, o se pone tal vez medio renegona, decimos, ay, eres muy histérica, no te pongas histérica. Y esas partes muy importantes es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como parte fundamental de nuestra vida social igual, ¿no? A ver, vamos a comenzar ahí con Laurita. ¿Qué nos puede decir sobre este tema muy importante que es la histeria? Gracias, Ale. Hola, Rodri. Hola, Ale. Muchas gracias nuevamente con ustedes para hablar temas que, bueno, como decía Ale, es importante que la población en general se vaya instruyendo ya, ¿no? En cuanto a terminología psicológica para hablar con propiedad. Es verdad que se escucha a menudo que sea, te pongas histérica, ¿no? Y sin tener la menor idea a veces de lo que implica. Lo mismo cuando dicen no seas bipolar, ¿no? Se están refiriendo a una patología realmente fuerte, ¿no? Y bien, o sea, que merece bastante atención y bueno, es peligrosa, ¿no? Y bueno, la histeria en términos generales, vamos a hablar como una de las formas de neurosis que vendrían a ser la neurosis junto con la psicosis y la perversión son estructuras psíquicas, ¿no? Que, bueno, según nuestra formación, las neurosis se dividen en histeria, obsesión y fobia, ¿no? Entonces, la histeria va a ser la expresión de un conflicto psíquico interno en el cual no llegamos a consolidar en la realidad un malestar psíquico. Es decir, que, o sea, por lo general esto ocurre más que todo al género femenino, ¿no? Más que al masculino, pero también hay hombres histéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una característica de la histérica es ser vistosa, ¿no? O sea, andar siempre en esta situación de mostrarse al otro, de expresar y dar a conocer su deseo en todo su esplendor, ¿no? Con la intención, no que se lo complazcan, sino de decir al otro, tú no eres suficiente y te castro. Es decir, te digo que no puedes cumplir mis expectativas, ¿no? Entonces la histérica tiene esa característica que, a diferencia del obsesivo, lo que busca es encontrarse insatisfecha la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces esto, por supuesto, genera bastante malestar, no solamente a la persona, sino también a las personas que le rodean, ¿no? Entonces es interesante ver este tipo de estructura. Lo adecuado tal vez en estas circunstancias de decir es de que hemos entrado por la pandemia en una especie de neurosis, ¿no? En la que se ve complejizada porque los recursos personales que antes teníamos, digamos, de saber movernos en la vida, de pronto se han visto limitados, ¿no? Y reina de pronto la incertidumbre, ¿no? Como pan de cada día y eso es lo que va incrementando ciertos síntomas que podemos ir verificando, pero siempre uno por uno. Ya, muchas gracias, Laurita. Características muy importantes que has dado, ¿no? Eso sería. Ya, muchas gracias, Laurita. A ver, vamos a dar paso ahí a Rodrigo para que nos converse y nos explique sobre la histeria.
Muchísimas gracias, Ale. Un gusto saludarlos nuevamente. Abrazos virtuales a la distancia. Al público también que nos sigue cada martes y jueves, saludarlos, decirles cuídense para que nos cuidemos todos. Bueno, interesante este tema, abordarlo desde la parte de la psicología, ¿no? Las neurosis, ¿no? ¿Qué son las neurosis? Preguntarán muchos. Entonces, esto es conocido como una inestabilidad emocional, ¿no? Fundamentalmente que tienen rasgos psicológicos y que definen ciertas características psíquicas de una persona, ¿no? La neurosis, como bien decía Laurita, tiene su significancia con este vocablo que es femenino y alude básicamente a términos médicos, ¿no? Es una enfermedad o es un trastorno funcional que atañe básicamente el sistema nervioso, ¿no? Ahora, propiamente una histeria, y de aquí es de donde sale el nombrecito del tema del histrionismo, ¿no? Es decir, de la sobreactuación, de la exageración, la exacerbación de los actos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien, se me ocurre, estábamos hablando hace un momento de fútbol, ¿no? Y vamos a ponerlo así en términos futbolísticos para graficar la situación. Cuando un jugador está corriendo con la pelota y alguien se la quita, y si le comete falta, se cae al suelo y se frota la pierna o tal vez la otra pierna que no ha sido perjudicada y listo, ¿no? Le cobran la falta y toda aquella cuestión. En el tema de histrionismo, se me ocurre ponerlo de ejemplo al queridísimo Neymar, que le tocaban un poquito, pero pues daba vueltas, exageraba. A eso uno se referencia con el tema del histrionismo. Y de ese término del histrionismo, de la sobreactuación, es donde sale el bagaje de lo que es la histeria, ¿no? Que es una enfermedad nerviosa, ¿ya? En esta circunstancia tenemos que denotar, ¿no? Que van a existir cambios frecuentes, tanto psíquicos como alteraciones en el plano emocional y corporal, que pueden ir acompañados con parálisis, convulsiones, sofocaciones. En algún momento nosotros habíamos planteado el tema de lo que son las somatizaciones. Básicamente encuadran cabalmente en este tipo de cuadros, ¿no? Que es una neurosis histérica, ¿no? Entonces, no puedo caminar, dice, ¿no? Y a pesar de haberle hecho los estudios regulares, tomografías, radiografías, la pierna está en perfecto estado, el sistema nervioso está, pues, funcional, pero no puede caminar. No puede caminar esta persona, y a lo largo de lo que es un largo proceso de análisis terapéutico, se puede descubrir por qué no puede caminar, ¿no? Y pueden ser razones que parecen insignificantes, pero para esta persona que ha condensado toda esta cuestión pulsional dentro de su inconsciente, le ha dejado paralítico o le ha dejado paralítica. Entonces, en esta circunstancia vienen las somatizaciones. Si bien lo decía ahorita, son personas que se muestran así, pues muy, muy artísticos, ¿no? Y hay que ser claros, ¿no? Todas las personas tenemos en cierta medida ciertos rasgos de diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, los rasgos obsesivos son aquellos que quieren una tarea, un trabajo bien prolijo, perfeccionista, revisan 1 y 4 veces más el trabajo y antes de presentarlo, pero no necesariamente tienen esta cuestión de lo obsesivo como un cuadro patológico, solamente tienen rasgos. Los mismos cantantes, danzarines, personas que están ligadas mucho al tema del arte, tienen este rasgo histriónico porque les gusta mostrarse, les gusta mostrar algo de sí mismos. Y nuevamente aclaro, son solamente rasgos. Cuando estamos hablando de la situación de que esto es una patología, ya esto es un trastorno, pues estos son pues limitantes completamente, ¿no? Porque es un estado de intensa excitación nerviosa que se provoca a través de circunstancias que le han derivado en ciertas anomalías.
en las que se producen reacciones exageradas, como lo habíamos planteado, y que hace una persona que que la persona que lo padece lo muestra, ¿no?, en sus actitudes, inclusive llorando, pateando, gritando, como si fuera pues un niño caprichoso, un niño que no tiene los límites bien definidos. En esa circunstancia, entonces, referirnos a la parte de lo que es la histeria hace mucho hincapié en esta cuestión de mostrarse, de exagerar el tema de las reacciones para que se vea básicamente toda esta cuestión del plano emocional, ¿no? Y hay que aclararlo, esto es un trastorno psicológico que en cierta medida, perdón, y por el tema de la prevalencia o la exageración en determinados actos, a veces necesita también del par en lo que es el tema de la psiquiatría para tratar lo que son los asuntos medicamentosos. En psicología no se emiten recetas, ¿ya? Porque para el amor propio, para la salud mental y el equilibrio no existe pues tableta alguna en la farmacia. Entonces eso se trabaja desde el plano de la psicología. Sin embargo, para tratar de tener menos exacerbo en el tema de lo que es convulsiones, el tema de lo que son las mismas agresiones autoinfligidas, el psiquiatra contribuye aquí con su labor para dosificar y medicar a la persona que está sufriendo este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, básicamente en el tema de la histeria, las personas que lo padecen, un trastorno de histeria, de neurosis histérica, somatizan física y psíquicamente sin causas aparentes. Para ello se tiene que trabajar de una manera multidisciplinaria. Es decir, tiene que haber pues evaluaciones físicas, biológicas y posteriormente evaluaciones psicológicas que puedan permitirnos obtener las ideas concretas y reales de que estas personas realmente no tienen un problema físico, que a nivel biológico, que a nivel corporal se encuentran pues, como dice el estándar, sanos. Sin embargo, entonces a veces provoca en el enfermo, y hay algunas neurosis también de esta circunstancia, que son las de hipocondría, el síndrome de Munchausen, que van al hospital, ven un síntoma que parece interesante, que ellos pueden replicar, y lo replican, ¿no? Imitando básicamente en estas circunstancias. Entonces, un Munchausen con histeria, pues es terrible de poder identificar, y más aún todavía cuando la persona no se deja hacer ningún tipo de análisis, ¿no? Ahora, trastorno tiene diversas formas de las que se pueden destacar, ¿no? El estrés, que es parte importante, algo que se tiene que trabajar bastante, las situaciones emocionales externas, las experiencias traumáticas o encontrarse en un estado depresivo, ¿no? Y también podría, inclusive hay textos, teorías referente a que podría ser un factor hereditario, pero en este tema es pues muy álgido y muy largo de tratar porque no hay pues nada concreto en realidad, pero hay que destacar esta situación, ¿no? Y como bien lo actualizaba y lo preponderaba Laurita al principio, ¿no? En este tiempo en el que estamos viviendo una pandemia, la gente se está empezando a histerizar más de lo que normalmente ya estaba, por el hecho de que ve saliendo a la calle alguien que no tiene barbijo, que sacó a su hijo, entonces, ¡ah, qué inconsciente! ¿Cómo lo va a hacer así? Entonces genera este tipo de reacciones mucho más exacerbadas de lo que normalmente son en la cotidianidad o en la realidad. La misma depresión que puede ocasionar el encierro o el aislamiento en una determinada situación, ya seas paciente positivo o paciente negativo, que estés en casa, que no tengas la opción de salir, de poder tener cierta regularidad en lo que es el tema del plano de la vida individual, social, inclusive en el tema de lo que es lo laboral o lo educativo, te genera bastante esta situación, ¿no? Y empiezan, como quien dice, a exacerbar esta parte, este rasgo histriónico que tienes, y cualquier noticia que escuchas y es pues alarma, y es como si estuvieras
con el timbre de bomberos encendido en casa, todos recorriendo por todo lado, preocupados, estresándose en esta circunstancia. Entonces, estos factores son los que pueden potenciar en la actualidad que un cuadro de histeria pueda presentarse en la población, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán, pues, los síntomas o los signos de la histeria? Son diversos, ¿no? Pero yo pienso que en el segundo bloque podemos irlos dilucidando. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Partes muy importantes, ¿no? Que es necesario aclararlos para todos los audientes. Y ahí podemos dar como una conclusión, es decir, que la histeria está muy relacionada con aquellas conductas o malestares exhibidos, ya sea de tipo psicológico o de tipo físico, ¿no? La histeria, ahí está, ¿no? La histeria con el fin de que tal vez son algunas conductas erróneas que muchas personas exhiben, ¿no? Exhiben malestares físicos o malestares psicológicos sin ningún orden orgánico, ¿no? Tal como ahí nos estaba diciendo Rodrigo, tiene que ver mucho con algunas conductas hipocondríacas, ¿no? En la cual muchas personas incluso se desmayan en frente de todos, pero sin tener ningún orden, ¿no? Orgánico. O incluso tienen ciertos malestares o enojos físicos, ¿no? En frente de la gente, ¿no? Y hay muchos programas que también eso existe, este tipo de conductas, ¿no? Histéricas, como nosotros nos decimos, y ahí podemos dar la relación, ¿no? Histeria relacionada con aquellas conductas exhibidas de tipo físico y psicológico, malestares psicológicos físicos sin ninguna orden orgánica, ¿no? Bueno, vamos a dar más luces en el segundo bloque sobre este tema muy importante que es la histeria. Volvemos con el programa Del Suelo al Cielo, con este tema muy interesante que es la histeria, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de histeria que existen, ¿no? Hay también cualquier aspecto de tipo psicológico y aspecto social, siempre existen sus tipos, ¿no? Y es momento para todos los oyentes aclararles y también informarles al respecto, ¿no? A ver, vamos a dar el paso ahí a Rodrigo para que nos pueda hablar. ¿Cuáles serán esos tipos de histeria en la cual muchas personas también lo practicamos inconscientemente? Muchas gracias, Allen, por la palabra. Bueno, es destacable esta situación, ¿no? Definir, ¿no?, que un trastorno histriónico de la personalidad, o bueno, estas personas que padecen de este tipo de trastorno son personas excitables, ¿no?, y muy emotivas. Se comportan de una manera pintoresca, ¿no? Hay algunos que le dicen inclusive que son excéntricos, ¿no? Llaman mucho lo que es el drama y son bastante introvertidos. Eso como unos datos a destacar, digamos, para poder tratar de
entender también a estas personas que están sufriendo una determinada enfermedad, ¿no? Cuando alguien sufre un dolor de estómago o cuando alguien tiene un cuadro, no sé, de un hueso roto, no decimos, mucho me molesta que tiene el hueso roto, o a ver, anda, quejate de tus dolores de estómago a otro lado. No, porque una enfermedad, por mucho que no se vea, por mucho que sea una enfermedad mental, también hay que tener esa consideración, ¿no? Y las enfermedades mentales básicamente no muestran un síntoma, pues, externo, ¿no? Por lo que se puede ver o lo que se puede apreciar. Entonces, estas personas hay que tratar de entenderlas, comprenderlas, pero sin entrar demasiado en su juego. Ahora, tipos de histeria, claro que existen, ¿no? Y básicamente, según los preceptos que marcaba el psicoanálisis al principio con Freud, él ha designado dos tipos de histeria, ¿no? La histeria colectiva y la histeria de conversión, ¿no? Esta histeria de conversión es básicamente la que estábamos definiendo, ¿no? Al principio, ¿no? Es la inervación somática de un órgano, ¿no? Debido a una fijación inconsciente y que hace representación con un órgano en el cuerpo que tiene una significancia y un significado para aquella persona que lo está padeciendo, ¿no? A diferencia, ¿no? De lo que es la conversión sensible a la palabra, ¿no? A decir simplemente algo que pueda llegar a ser alcanzado por esta persona o que pueda ser alcanzado inclusive por el propio analista, ¿no? Puesto que se trata de un síntoma de conversión. Entonces el síntoma hay que tratar de desdeñarlo, entenderlo y manejarlo, ¿no? Ahora, con el tema de lo que es la histeria colectiva, ¿no? Es lo que estamos presenciando y viviendo bastante en nuestro tiempo, puesto que, a ver, lo pongo como un ejemplo, cuando suceden, ¿no? Las dichosas marchas de protesta, ¿no? En la actualidad, ¿no? A pesar de que se sabe que se tienen que tener los mecanismos de bioseguridad, distanciamiento social o tratar de evitar las aglomeraciones en la medida de las posibilidades, nos encontramos frente a un grupo de gente que está pues enardecida, protestando por algo que ellos consideran una reivindicación o un reclamo justo. Sin embargo, y aquí sale, ¿no? El tema a la luz de que se acerca la prensa a tratar de entender, ¿no? Su argumento o poderlo captar, informar. Y basta que uno empiece, ¿no? Que esta prensa es vendida, y empieza con lo que es el tema de la exacerbación a toda la multitud. Entonces la multitud, pues basta que uno empiece y los demás ya pues se ponen a cazar al periodista, al camarógrafo, hasta generar básicamente un daño físico, ¿no? Porque con esta cuestión de la histeria colectiva pierden el sentido de la realidad y se ponen pues a hacer lo que en algún determinado momento se llegó a hacer también análisis como el tema del ajusticiamiento social, ¿no? Era pues acabar quemando a una persona por haber cometido un ilícito o un delito. Entonces, ahí la conciencia social se ha perdido por completo por esta histrionicidad en los actos sociales. Es decir, basta que uno empiece a golpear, entonces el otro lo ve como acto permitido y entonces como que la histeria es contagiosa y se contagia todo el público presente y terminan actuando en esa circunstancia y en esa situación. Ahora, obviamente, las personas que tienen sus rasgos fóbicos un poquito más desarrollados o un poquito más marcados, en lugar de participar, van a hacerse a un lado y van a huir porque van a estar viendo un acto muy atroz. Entonces, en ese sentido, podríamos definir que existe la histeria de conversión, que es la que la sufre un individuo por un determinado trauma, por un determinado encubrimiento inconsciente que pueda llegar a existir, y esta histeria de colectividad o la colectiva, que representa al histrionismo, al acto seguido, ¿no? Inclusive por eso se llegan a robar demasiadas tiendas y todo aquello, porque basta que uno empiece, entonces por esa situación empieza lo que es la histeria, y como decía Laurita al principio, muy liado de lo que es
la psicosis colectiva también, porque ahí pierden todo sentido de realidad y se ponen a actuar en contra de los que tienen al frente. Entonces, son cuestiones demasiado delicadas que se tienen que tratar de trabajar en la medida de lo posible para que se pueda manejar este histrionismo de manera más saludable. Y bueno, esto se hace en terapia, sin embargo, ¿no? Es difícil, digamos, casar a un determinado grupo de gente para estudiar lo que es la histeria colectiva, puesto que una vez que se rompe el tema del acting en este grupo, se pierden y ya completamente perdemos el sentido del análisis en esta situación, porque no se puede hacer ese estudio global o social de este tipo de acciones, puesto que los mismos que han estado actuando en un determinado momento, pasado su crisis de histeria, vuelven a la normalidad, vuelven yo hice eso, ay, no me acuerdo, es que debí de estar muy enojado, y ponen pues la racionalidad en esta circunstancia. Entonces, ese es el origen, ¿no?, que viene dilucidando en esta circunstancia y en este término tan lindo que es la histeria. Exacto, muchas gracias, Rodrigo. Muy importante tu aporte, ¿no? Me hiciste acordar de una declaración de algunos de los políticos en la cual dijeron, ¿no?, que los de la oposición tienen una psicosis colectiva, ¿no?, porque tienen miedo a esta cosa, todo, ¿no? Y rara vez sucede tal vez estos malestares en masa, en la cual, como tú dijiste, levanta un estrés colectivo, ¿no?, un miedo colectivo, una enfermedad colectiva. Y es por causa, ¿no?, por causa de algunas contracciones de pensamiento, ¿no?, por el miedo, y muchas personas colectivamente, las redes sociales es una fuente, es una conexión social donde muchas personas pueden tener una histeria colectiva, ¿no? Si a alguien nosotros vemos tal vez pegándole, nosotros colectivamente ya nos estamos asustando, ¿no? Bueno, son partes muy importantes. Esta es donde sucede más, ¿no?, la histeria colectiva, gracias a o por la tecnología, por las redes sociales sucede la histeria colectiva, ¿no? Pero ahí, a ver, vamos a dar paso a Laurita, que nos puede decir sobre estos tipos de histeria, ¿no? Ahí que hemos hablado de la histeria colectiva y el otro tipo de histeria igual, ¿no? Gracias, Ale. Sí, en realidad, bueno, desde el psicoanálisis, desde la psicología, podríamos hablar en todo caso de una histeria conversiva, como había dicho Rodri, y también una ideativa. O sea, la primera está a nivel del cuerpo, ¿no? Como de pronto la represión que juega un papel importante en la psiquis, introduce un malestar justamente a nivel psíquico que se expresa a nivel cuerpo, ¿no? En función, o expresado a través de contracturas, de malestar, ¿no? O sea, no sé, de ciertos dolores específicos en el cuerpo que al ser revisados de una forma física, digamos, por un médico, no se evidencia, o sea, algo claro en el cuerpo, ¿no? Entonces uno dice, pero esto me duele, o sea, realmente qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, cuando uno verifica esas cosas, yo creo firmemente que los médicos deben ver en su día a día miles de casos como estos, y por supuesto deberían tener la formación para decir, ¿sabe qué? Esto es a nivel psicológico, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir al psicólogo y hacer la terapia correspondiente. Por ejemplo, yo he verificado esto en casos de varones con, por ejemplo, eyaculación precoz, ¿no? O eyaculación retardada, ¿no? Muchas veces salir al urólogo dicen, tengo este problema y, o sea, realmente me produce mucho malestar y mucha pena. Y de pronto el urólogo al hacer el examen y todo, dice, no, sabes que realmente es a nivel mental, ¿no? O sea, deberías ver qué es lo que te está perjudicando, porque obviamente en temas de sexualidad, de muerte bueno, en general, en realidad esos dos temas son los que más movilizan al ser humano en la parte psíquica. ¿Por qué?
porque no tenemos respuestas. O sea, como decía Rodri en algún programa, o creo que en este también, no tenemos una pastillita en la farmacia, ¿no? Para problemas psíquicos. Y eso simplemente es porque, o sea, cada problemática es súper singular. O sea, lo que me pasa a mí no te va a pasar a ti de la misma manera, ni por el mismo motivo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que no podemos recurrir a medicamentos, por ejemplo, en psicología, ¿no? Entonces, sí tenemos otro tipo de procedimientos que ven, pues, de forma particular. Entonces, dicho eso, sería la parte conversiva, ¿no? Hay casos en Freud que, bueno, se ven claramente este tipo de patologías que corresponden, como decía al principio, a un malestar psíquico que se expresa en el cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Hay un caso en el que la chica, digamos, de pronto tiene un dolor intenso en la pierna que le impide movilizarse. Y de pronto averiguando, sucede que se reactualiza una represión antigua en la que le causaba bastante malestar. Por ejemplo, ella cuidaba cuando era niña al padre, que justamente tenía la pierna mala y tenía que ejercer cuidados muy íntimos a su padre para ayudarlo, ¿no? Y posteriormente, cuando ya es joven y presenta este problema, es porque tiene que cuidar de la misma forma al cuñado, ¿no? Que había sufrido un daño, digamos, en la pierna por la guerra, ¿no? Entonces, al reactualizar esos sentimientos de intimidad, ¿no? De interacción con el padre, entonces es que le da a ella esta parálisis, ¿no? Entonces, hay situaciones así que son demasiado psíquicas, subjetivas, ¿no? Que hay que ir comprendiéndolas. Y imagínense lo difícil que es para un paciente acordarse de ciertas cosas, ¿no? Que en realidad le perjudican hoy en día, pero que es pues a causa de una historia. Por eso siempre en la universidad hablábamos la histeria ligada a la historia, y no por nada se parecen las palabras, ¿no? Porque realmente responde a una historia personal en la que ha habido cierta represión y hoy en día me está perjudicando. Pero para poder ayudar a la persona, pues tengo que entender el origen, ¿no? de esa represión. Por otro lado, hay la histeria ideativa, que sería a nivel de las ideas, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, tenemos el mecanismo de defensa de olvidarnos, ¿no? de las situaciones, y no intencionalmente, sino a nivel psíquico, para no sufrir tanto, ¿no? A veces ocurren ciertas cosas en la vida y de pronto se presenta una amnesia, ¿no? Es como un recorte de esa situación en la que no me acuerdo absolutamente qué es lo que ha acontecido, y es justamente para protegerme de un sufrimiento insufrible, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa que se van activando justamente para protegernos de un malestar terrible, ¿no? Entonces, siendo prácticos, porque podría entrar en una situación de tratar de explicar más clínicamente el cuadro, pero bueno, no estamos en el espacio tal vez para ahondar mucho más clínicamente, pero es importante darse cuenta de esto, ¿no? Chicas, más que todo, porque la represión nos puede jugar muy mal, ¿no? Más que todo en el plano sexual. Entonces, muchas veces yo he escuchado de que justamente esta reactualización de la represión que tenemos, o sea, por decir, para mí la represión cuando soy niña me viene bien, porque me da cierto alineamiento, ciertos límites, ¿no? Ciertas directrices para que me pueda desempeñar tranquilamente. Pero esa represión, por ejemplo, en la adolescencia, o más, mejor dicho, digamos, en la vida adulta, pues me va a jugar una mala pasada, porque no voy a poder desarrollar, por ejemplo, mi vida sexual de una forma adecuada y satisfactoria, ¿no? Que es lo que les decía que muchas veces les pasa a los varones, ¿no? Presentando este tipo de patologías que son físicas, ¿no? Y que obviamente les lleva a tener mucho malestar y mucha pena. Entonces, es importante ir reconociendo las etapas que uno tiene en la vida
y en qué momentos voy a usar la represión a mi favor, ¿no? O sea, obviamente, en una situación posterior en la que soy adulto, esa represión en todo caso me va a servir como ciertos límites que yo tengo para acomodarme a mi sociedad o el lugar donde vivo, ¿no? Pero esa represión reactualizada de situaciones infantiles, por ejemplo, como explicaba antes, me va a producir mucho malestar en mí hoy en día, ¿no? Entonces, son cosas que vemos en la consulta y es muy, muy común. Entonces, cuando uno tiene ese malestar que no sabe de dónde le viene y que le perjudica mucho, por favor, tienen que ir a terapia. Exacto, muchas gracias, Laurita. Algo muy importante que dijeron ahí Rodrigo y Laurita es que también existe la parte psíquica, es donde aquellas personas es donde tienen ciertos defectos, ¿no? En el modo de pensar y en el modo de actuar. Y ahí, como dijo Laurita, es donde utilizan mecanismos de defensa estas personas, como por ejemplo la racionalización, ¿no? Eh, para defender tal vez o defenderse de algún peligro. Y simplemente esta racionalización busca confundir y manipular a la gente, ¿no? Y es por eso que muchas personas se preguntan, ¿por qué tal persona en día del examen se pone siempre mal? ¿Por qué tal persona en el momento de la fiesta siempre está exhibiéndose, todo, ¿no? Ahí está el mecanismo de defensa de la racionalización con el fin de confundir y manipular a las personas, ¿no? O a la sociedad. Y ahí está una conducta muy importante en crear falsas expectativas. Y no simplemente ahí, eso sucede en las chicas y también en los chicos. Hay muchos chicos que crean falsas expectativas, historias que no son ni reales, ¿no? Historias que tal vez les ha sucedido en una novela, ¿no? Racionalizan mucho las personas que tal vez tienen estas conductas erróneas de histerias en manipular a la gente con algunas vidas muy racionalizadas, como si fuera una novela, ¿no? Y su fin es confundir a la gente y crear falsas expectativas. Y lo único que causan al crear falsas expectativas es causar dolor a las demás personas y defraudar también a las demás personas, ¿no? Bueno, son partes muy importantes, ¿no? Muy interesantes esta parte. Podemos hablar muchas cosas más, ¿no? Podemos desglosarlo en un otro programa sobre esta parte que es la histeria, muy importante de hablarlo y también de compensar a todos los oyentes, ¿no? Vamos a hacer una pausa y con el tercer momento vamos a dar la conclusión sobre el tema. Muchas gracias. Estamos de vuelta en el programa. Vamos a dar nuestra conclusión con el fin de apoyar también y también de documentar y al mismo tiempo de causar conocimiento a las demás personas sobre esta parte que es la histeria, ¿no? A ver, ahí le vamos a dar paso a Laurita. ¿Cómo nos puede concluir sobre este tema importante que hemos hablado el día de hoy? Gracias, Ale. Bueno, voy a ser muy breve. En realidad creo que a todos nos sirve siempre tener una idea de cómo detectar, ¿no?, el malestar en las personas, justamente con la idea de poder ayudarles, ¿no? De saber exactamente a quién acudir, a qué profesional,
porque como bien decía Rodri, el anterior sector es contagioso, ¿no? O sea, la neurosis realmente se contagia y bueno, respondería a una estructura psíquica normal, vamos a llamar, porque en realidad en psicología no existe una normalidad normada, ¿no? O sea, no hay algo específico establecido, ¿no? Pero siendo una normalidad establecida, digamos, porque está alejada de la psicosis, por ejemplo, que vendría a ser otro tipo de estructura, es importante darnos cuenta de estos síntomas o estos mecanismos de defensa que a diario utilizamos, ¿no? Como también decía Rodri en el otro sector, todos tenemos rasgos, ¿no? Incluso perversos, ¿no? Que en algún momento se van manifestando en función a la circunstancia. Pero ¿dónde vamos a darnos cuenta de la patología? Va a ser en los excesos, ¿no? A veces, o sea, y eso es fácil de detectar, como bien decían ambos en el programa, se van dando conductas llamativas, ¿no? Que eso siempre va a escapar un poco de lo normal, digamos, de lo que uno esperaría ver o experimentar en un ambiente específico, ¿no? Entonces, en función a eso, uno nos podemos ir dando cuenta de que la persona no está bien, o sea, en el sentido de que se siente algo que, bueno, le molesta, ¿no? O que sufre demasiado por una situación que, no sé, o sea, todo lo llamativo, el exceso, todo eso debería pararnos las orejas, digamos, ¿no? Y no tratar de aplacarlo, sino de tratar de que la persona trabaje eso, ¿no? Preguntarle qué es lo que te sucede, por qué estás así, o qué piensas al respecto, ¿no? O sea, cuál es tu posición respecto a un comportamiento específico, ¿no? Incluso con los niños, por ejemplo, está bien establecido esto de la mirada, ¿no? El niño histérico, la niña histérica dice, mírame, 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 ¿no? Y todo el tiempo quiere que alguien esté pendiente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un comportamiento histérico. Entonces, es importante verificar estas cosas, incluso en los niños, ¿no? Como más importante. Entonces, eso sería tal vez el consejo, ¿no? Y de que este tipo de patologías, no vamos a llamar patologías, sino de situaciones, realmente son muy cotidianas y no escapan de los ojos de todos, ¿no? Entonces hay que saber cómo, o sea, trabajarlo, cómo canalizarlo, porque no es aconsejable de que se cronifique, porque realmente produce mucho malestar. Y como decíamos, es contagioso, no es solo yo, ¿no? Que soy la histérica aquí, que quiere toda la atención del mundo o quiere tener un lugar de deseo en el otro a toda costa, sino de que también estoy perjudicando a los demás, porque muchas veces ese lugar no me lo tiene que dar el otro, lo tengo que conseguir yo. Eso mismo, muy bonitas palabras que nos dijiste, Laurita, con el fin también de apoyar a los oyentes, ¿no? Ahí le vamos a dar el paso a Rodrigo para que nos dé también una conclusión muy bonita. Muchas gracias, Ale. Lindas palabras, Laurita, muy, muy atinadas y muy certeras. Es importante destacar que esta cuestión de la histeria, como decía Laurita, es bien contagiosa, es como la risa. Si nos ponemos todos serios y alguien se ríe maravillosamente, esto contagia por las neuronas espejo que tenemos. Y estas neuronas espejo básicamente también radican en el tema de las actuaciones. Por eso era destacable cuando dijimos hace un momento que la histeria colectiva es un efecto, se da, no se lo puede estudiar in situ porque después desaparecen y ya no tenemos esa opción de poder entender cómo se maneja en la masa este tipo de circunstancia, este fenómeno. Y hay otro, mientras hacía sus participaciones Laura y tú, Ale, me ponía a pensar, ¿no?, acerca de la modernidad de la histeria. Y hay que ser claros, también existe una histeria cibernética, una histeria virtual, en el plano de que viralizamos cualquier cosa que que tenemos al frente en el celular, ¿no?
que encontraron un muerto por aquí y estamos viralizando, estamos dándole a compartir para que el mundo se entere o nuestros allegados inmediatos se enteren de que había un muerto. Entonces nos estamos pues histerizando en esta circunstancia y estamos generando un malestar respecto a esa situación. Entonces, no solamente ahora es en el plano de lo físico, del histrionismo que podemos mostrar a lo largo de nuestro acting, sino también a lo largo de lo que es el manejo de nuestras redes sociales, cómo se puede estar generando esta histeria cibernética, esta histeria virtual, puesto que sin tener una triangulación de la información respectiva, estamos compartiendo todo lo que nos llega. Y estamos ahí cometiendo un acto irresponsable en la circunstancia de que no estamos primero entendiendo lo que estamos leyendo y lo estamos poniendo a compartir. Pues ahora hablábamos acerca de los rasgos, ¿no? Y todos tenemos ciertos rasgos que compartimos, ¿no? Ya sean neuróticos, histéricos, etcétera, etcétera. Pero hay gente que también tiene rasgos paranoicos y hay que tener cuidado con ellos, porque basta que les estemos instigando a tener estas noticias o que les estemos diciendo que cerca de ellos hay un caso del virus y por paranoia, si tienen, digamos, este rasgo paranoide, Dios mío, entonces ellos sí que se ponen pues a la labor más histérica, más histriónica y empiezan a generar más conflicto y lo que se llama un malestar en lo que es el plano de lo social. Entonces, en esa circunstancia vemos delimitado y vemos definido el suelo, que básicamente radica en esta cuestión de exacerbar, ¿no? Hay un término que se me venía a la mente, ¿no? Cuando Laurita hacía su participación respecto de ciertos puntos que comparten, ¿no? Los síntomas de la histeria, y uno de ellos es el paroxismo, ¿no? Que es exacerbar precisamente o darle mayor excitabilidad o mayor realce a una determinada situación sin que lo merezca. Por ejemplo, ¿no? Si me pincho mi dedo y digo, ¡au! Pero una persona que tiene esta situación, este paroxismo, entonces se pincha el dedo y en lugar de decir, ¡ah, me he pinchado! Y empieza a corretear por todo lado, entonces, porque lo está pues manifestando en esa circunstancia. En el plano de lo físico podemos identificarlo, eso tranquilamente a mera observación, pero en el plano de las redes sociales en las que tenemos una pantalla de por medio al otro, básicamente no tenemos opción de entender si es que realmente es una alarma, porque es una alarma real, o si es algo que simplemente es una información sin asidero. Entonces, en esta circunstancia, como no estamos triangulando la información respectiva, es que nos vemos sumidos también en que toda la información que nos llega es pues verdadera. Entonces, en algún momento, con un paciente que estoy tratando, entonces me decía, al principio yo leía que esto era así, y yo creía que esto era así, pero después de 2 días he recibido algo que contradecía lo primero, ahora no sé qué hacer. ¿Qué hago? Entonces, es un conflicto, es un malestar que le ha generado esta circunstancia, ¿no? Porque se dejan llevar básicamente por todo lo que está viendo, por todo lo que está leyendo. Más todavía en esta situación, ¿no? De, como decía hace un momento, ¿no? Si tenemos ese rasgo paranoide de decir, oh, ahora creo que hay algo por aquí, ¿no? Y es el dulce y la comidilla de aquellos que tienen ese rasgo, decir, no, todo esto es un proyecto elaborado por los chinos para mermar la población mundial y que ellos tengan el control total de todo, decía una de las corrientes paranoides que me llegaron, ¿no? Otros por el conjunto decían, no, seguramente Latinoamérica no está aceptando esta enfermedad, no se están utilizando los medios de bioseguridad respectivos porque ellos ya tienen la cura y no quieren compartirla con el resto del mundo. Entonces, son cuestiones que te dejan, ¿no?, con ciertas inquietudes, con ciertas dudas que al final subjetivamente
tú puedes aceptarlas, no aceptarlas, creerlas, no creerlas, pero la idea ya está instaurada en la persona, en el ser que está leyendo ese tipo de información. Y a veces lo hacen así simplemente por generar esta incomodidad, ¿no? Entonces, yo, como decía, este es el suelo, ¿no? Definir básicamente esta circunstancia. Ahora, ¿cómo podemos ir hacia el cielo? ¿Cómo podemos tender a una cuestión mejor? Y es innegable destacar esta situación, ¿no? Hay que asistir a terapia. No solamente por el tema de decir, tengo un problema, sino por psicoprofilaxis, es decir, como higiene mental constantemente. Por lo menos deberíamos consultar una vez al mes o una vez cada 3 meses con un profesional de psicología para por lo menos ver y entrever, dilucidar ciertos aspectos personales que me están generando un determinado malestar en un determinado momento. Esto es como la analogía que decían, ¿no? Cada gotita cuenta. En un vasito, cada gotita cuenta, porque ese vasito en algún momento se va a llenar y va a desbordar. La idea no es que desborde, sino la idea es que podamos regular esa cantidad de agüita que ese vasito pueda resistir o que pueda recepcionar, para que de esa manera pueda seguir funcional y pueda seguir con su vida habitual. Entonces, esto por simplemente cuestiones de profilaxis, asistir o inclusive solicitar una consulta, no solamente por una cuestión grave, es como si uno se hiciera un chequeo médico anual. Entonces va al médico para que le revisen, para que vea cómo está funcionando el organismo. No necesariamente tenemos que estar enfermos. Lo propio con el tema de la salud dental, ¿no? No necesariamente tienes que ir todos los días al odontólogo o al dentista para que te haga un control, para que te haga una limpieza dental, si no puedes asistir cada 6 meses o inclusive hay doctores que te dicen cada año hacer su control respectivo para ver el tema de caries. Lo propio sucede con el plano de la psicología y es de esa manera que nosotros vamos a poder ir subiendo, ir pudiendo alcanzar ese cielo que es el bienestar, que es el equilibrio y es el trabajo constante que se tiene que alcanzar. Muchas gracias, Rodrigo. Muy importante tu aporte. Temas que hemos avanzado, ¿no? Durante estos días del programa. Hemos hablado hace tiempo atrás sobre el niño tirano, ¿no? El niño o la niña tirana siempre van a tener estas conductas histéricas para confundir y manipular, ¿no? Yo voy a partir mi conclusión sobre esta parte, ¿no? Yo conozco a muchas personas, ¿no? Y también tengo amigas, amigos, y al igual que ustedes, también a mis pacientes, lo que yo les digo exactamente es actuar con la realidad situacional de cada uno, ¿no? Una parte o un defecto muy grande que tienen las personas en manipular y confundir a los demás es exactamente la excesiva racionalización, ¿no? Ejemplo, cuando hay tal vez algún tipo de situación, trabajo dentro de la universidad, muchos estudiantes que racionalizan, ¿no? Que tal vez con la realidad situacional que ustedes tengan. Si tienen alguna situación de enfermedad, bueno, comunicar siempre con la verdad y también comunicar con toda la situación que les ha sucedido y no racionalizando, porque eso es lo que causa tal vez una molestia en los demás e incluso causa falsas expectativas y defrauda a la otra persona, ¿no? Y ahí también podemos ver en el momento de la pareja, ¿no? Muchas personas que quieren atraer, ¿no? Atraer a muchas personas, ya sea con vidas muy racionalizadas, ¿no? Muchos que aparentan tener mucha plata o aparentan que han tenido tal vez una vida muy triste, una vida de novela, con el fin de conseguir el amor o la atracción de la otra persona, ¿no? ¿Y qué es lo que causa esa racionalización de vida irreal, de fraudes, ¿no? Es por eso que yo también les digo a mis amigas, amigos y a las personas que yo he tratado de que siempre actúen con la realidad situacional. Si son así, tienen que contar o tienen que dar el aspecto real tal como son, no racionalizar una vida pasada triste que ni siquiera lo han pasado. Incluso muchos
racionalizan como una novela, ¿no? Ahí podemos ver en la pareja e incluso en la familia también. Hay muchas niñas y niños que son muy permisibles, ¿no? Y como nosotros hemos hablado sobre el niño tirano, es por eso que estas partes muy importantes también se trabajan desde la niñez. Cuando el niño tiene responsabilidades y cuando tiene una realidad situacional, fácilmente va a poder conseguir estrategias de afrontamiento y difícil va a poder manipular a la gente. Pero aquel niño que es tirano, niña que es bien permisible, fácilmente va a poder manipular a sus papás, crea falsas expectativas, no simplemente en la familia, sino en la vida social, en el colegio, incluso en la pareja cuando ya va a ser adolescente. ¿Y qué es lo que va a causar esta persona? Defraude, ¿no? Va a defraudar a los demás por tal vez tener esa conducta histérica, ya sea de tipo somático o de tipo psíquico, al momento que nos ha referido Laurita ahí también la histeria de ideación, ¿no? Muchas personas que comúnmente racionalizan excesivamente y lo único que causa es defraude, ¿no? Defraudan a los demás. Y yo voy a decir con esta conclusión que la política es muy histérica, ¿no? No se ha defraudado la política, es por eso que van debajo, están por debajo. Ya no creemos nosotros en la política, porque con tanta histeria colectiva, con tanta manipulación, han querido confundirnos, pero lo único que ha creado en la población es defraude, ¿no? Defraude. Pero como conclusión puedo decir que hay que actuar con la vida situacional real, ¿no? No con la situación irreal o racionalizando excesivamente, ¿no? Bueno, un parte muy importante, muy interesante que hemos dado cada uno de nosotros, compañeros. Nos vamos a estar viendo siempre en cada programa, transmitiendo estas ideas y estos temas muy interesantes para también causar a la gente conocimiento y al mismo tiempo formas de afrontamiento también en su propia vida, ¿no? Bueno, muchas gracias ahí, Laurita. Un abrazo virtual ahí, Rodrigo. Un abrazo virtual. Nos vemos al siguiente programa. Gracias, chicos. Un abrazo. Cuídense. Chao.